para reunirse con su homólogo Donald Trump, y para ello nos acompaña vía Skype Jorge Santibáñez Romellón, él es presidente del Mexa Institute. Gracias, Jorge, por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, Alejandro, gracias a ti, a tus órdenes. Bueno, veíamos ya, el presidente hoy fue tajante en que sí va a visitar al presidente de Estados Unidos, sí se va a mover a Washington, pero él dice, es una visita exclusiva para hablar del TEMEC. ¿Cierto o falso? Mira, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. No es grave que el presidente mexicano visite al presidente estadounidense. Al contrario, ojalá se visitaran cada semana. La relación entre México y Estados Unidos es una relación de interdependencia muy grande. Estados Unidos es el cliente del 80% de nuestras exportaciones, compartimos una frontera. En fin, hay muchos motivos para los cuales una visita no, y creo que el presidente o no entiende la crítica o no quiere entender la crítica. No se critica que visite o que haga una visita oficial a Estados Unidos. Ojalá y hubiera muchas. Incluso esta se tardó mucho tiempo en ocurrir. Lo que se critica es el momento y la agenda. Habiendo tantos puntos tan importantes, en Estados Unidos viven 11 millones de mexicanos. La mitad de ellos son perseguidos por el personaje con el que él se va a sentar. Entonces, tiene que haber muchos más puntos y tiene que escogerse otro momento. En este momento no es el momento que le conviene a México. De pronto el presidente me da la impresión que le cuesta trabajo, el presidente mexicano, le cuesta trabajo asumirse como jefe del Estado mexicano. Él lo dice con frecuencia cuando dice que él es otro mexicano más y que él puede responder de la misma manera como si fuera uno más. No es uno más. Es el jefe del Estado mexicano, y ir a Estados Unidos en medio de una campaña electoral en donde el tema migratorio, por mencionar alguno, es un tema relevante en la campaña de Donald Trump, es de alguna manera ir a fortalecerlo, y me parece que es un error. Si no se critica el viaje, se critica el momento del viaje y se critica la agenda. La agenda es una agenda pobre, que no prioriza lo que a México le interesa. Sin duda, como bien dices, Jorge, este es una reunión que tiene tintes de meeting, de campaña electoral para Donald Trump, sin duda alguna. Ahora, ¿qué se esperaría? Digo, finalmente Andrés Manuel dijo que va a asistir, ya lo dijo así. ¿Crees que se pueda llegar a algún acuerdo en algún momento de esta visita en cuestión precisamente migratoria, en donde miles de mexicanos han sido devueltos al país y están sufriendo por la situación migratoria en la que se encuentran en medio de esta pandemia, y que también se pueda tratar un poco sobre las reglamentaciones que le hacen falta todavía a muchas empresas mexicanas que han estado pidiendo tiempo para que la normatividad o estas reglamentaciones sean claras en cuanto al TEMEC? Bueno, creo que el presidente mexicano tiene la obligación de formular ese tipo de asuntos. En Estados Unidos, por ejemplo, el tema de los llamados DACA, de los Dreamers, 500,000 de esos Dreamers que la persona con la que él va a estar sentado persigue y quiere deportar son mexicanos. Y son tan mexicanos como los mexicanos que viven en México. En consecuencia, me parece que el presidente debe de formular esos temas en la agenda. No puede ser una visita en estos momentos, creo que solamente el momento haría que la visita fuera improcedente, pero menos puede ser una visita para lo que mencionó el presidente hoy por la mañana, y lo ha mencionado, que es dar inicio al TEMEC en condiciones en las que no queda claro qué gana México con el TEMEC, y para agradecer que se nos trate con respeto. Me parece hasta contradictorio decir que tenemos que agradecer que se nos trate con respeto. Es decir, me parece que la posición no es la correcta. Deben de presentarse los asuntos que a México le interesan. Evidentemente, esta no es la visita en la que eso ocurrirá, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Me parece que es una oportunidad desperdiciada. Y eso me parece que es una decisión equivocada que toma el presidente. Ahora, con o sin visita, el TEMEC va, ¿no? O sea, de eso no hay marcha atrás. Y además, si no me equivoco, Cameron Amad, que es el vocero de comunicación de Trudeau, dice que pues por lo menos ellos no tienen ninguna visita planteada para Estados Unidos en los próximos días, algo que el gobierno de México había anunciado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores puntualmente, que estaban pues en esa
coordinación de la agenda para que estuvieran los 3 mandatarios involucrados en este TEMEC. Sin embargo, al parecer, pues con visita o sin visita, el TEMEC va. Aquí realmente es, ¿qué tanto México puede influir en el proceso electoral en Estados Unidos? Porque realmente, como decía Bere, pues esto tiene un tinte electoral básicamente. Mira, por lo menos hay 2 aspectos. O sea, tampoco es que la visita de López Obrador sea el factor que hará ganar a Donald Trump o que hará perder. No juega ese papel. Pero sí lo va a utilizar. Por supuesto que lo va a utilizar en por lo menos 2 temas. Uno de ellos es el control de la migración. Donald Trump ha vendido a su base electoral, a su base dura, que él está frenando a los migrantes mexicanos y centroamericanos. Que esto lo haga, incluso los costos y los impactos no serán solamente durante la visita, van a ser en todos los mítines electorales posteriores durante mucho tiempo, en donde Donald Trump va a decir palabras más, palabras menos, yo estoy controlando los flujos migratorios y el presidente mexicano vino aquí y está de acuerdo con ese control y él es el que lo está haciendo y eso no nos cuesta a nosotros, Estados Unidos, le cuesta a México, como yo siempre prometí en campaña. Ese es un discurso que lo fortalece frente a sus bases porque fueron parte de sus promesas electorales del 2016 y serán parte de la campaña del 2020 porque los otros temas a Trump se le han ido cayendo. La fortaleza económica, el empleo. Ahorita el tema fuerte, o uno de los temas más fuertes para sus bases, para su base electoral, es el migratorio. Y ahí la presencia del presidente mexicano lo respalda y me parece que no podemos ser ingenuos. El presidente mexicano no tiene ninguna ingenuidad en política, él perfectamente sabe que va a ser utilizado. Y el otro tema es el tema del voto latino. Evidentemente el voto latino no será mayoritariamente para Donald Trump, todas las encuestas así lo apuntan, pero hombre, unos votos más no le caen nada mal porque con solamente su base electoral él no alcanza a ganar. Entonces esto se convierte en una especie de guiño al voto latino, porque claro, es lo que les va a decir a los latinos es, miren, el presidente mexicano viene y me apoya. Pensar que Trump no va a aprovechar políticamente esta visita me parece de una ingenuidad política que la verdad no, el presidente mexicano no tiene toda una trayectoria en esto, él sabe lo que está pasando y es un error ir en estos momentos, no ir a Estados Unidos, ir en estos momentos e ir con una agenda tan pobre y tan poco mexicana, diría yo. A ver, justamente a esto que estás mencionando, Jorge, Andrés Manuel se está enfrentando hoy precisamente a este mismo dilema que tuvo Enrique Peña Nieto cuando, aconsejado por Videgaray, invita a Donald Trump a México. Entonces, habrá que ver cuáles las repercusiones políticas que puede llegar a tener este encuentro para Andrés Manuel López Obrador y para su calificación como presidente de México. Como bien decías, todos tienen agenda, la de Trump sin duda alguna es una agenda electoral. ¿Podría ser entonces que la agenda de Andrés Manuel López Obrador tenga que ver con una agenda económica durante esta visita? No, a mí me parece que la agenda es una agenda que, por lo que se ha apreciado, de muy corto plazo, que lo único que tiene que ver es con mantener una relación. Hay una especie de temor a Donald Trump, yo creo que hay que también reconocerlo, el presidente mexicano no ha mostrado el arrojo que tenía en el diálogo con Donald Trump en campaña. Siendo presidente, la verdad es que ha sido un presidente mucho más tímido y mucho más temeroso del presidente estadounidense. El presidente mexicano considera, por lo que hemos visto, que el que Trump no lo ataque es para él muy importante. Y en consecuencia está cuidando que no haya aranceles, pues por eso se otorgó el control de la migración centroamericana y que no tenga un desplante que pueda perjudicar a la economía mexicana. Eso es algo que el presidente mexicano no le tiene mucho temor. Probablemente esté en lo correcto, pero esta no es la estrategia. La estrategia es totalmente equivocada. Mencionabas el caso del presidente Peña Nieto cuando invitó a Donald Trump siendo candidato. Me parece que es un muy buen referente, porque eso presentó a Donald Trump como presidenciable y enemistó al gobierno de Peña Nieto con un sector importante de los demócratas. México no puede darse ese lujo, porque si el próximo presidente o la próxima Cámara de Representantes son de mayoría demócrata,
hay interlocuciones que no podemos interrumpir. México no puede manifestarse tan a favor de un candidato. Ninguno de los demócratas se va a creer que el presidente va por el TEMEC y que no tiene ninguna intención de apoyar a Donald Trump. Pues esas declaraciones que el presidente mexicano hace, que dice, esto no es político, yo no voy a un tema electoral, los demócratas, ninguno de los demócratas se lo cree. Para los demócratas esto es un espaldarazo a la campaña de Donald Trump, y eso tendrá consecuencias para México. Por eso yo insisto en que el presidente mexicano debe asumirse como jefe de Estado, no es su arranque, su voluntad, sobre todo en un tema en el que la verdad es que yo ni siquiera he escuchado una voz a favor, salvo la voz de él y de sus subordinados. Todas las opiniones de especialistas del Servicio Exterior mexicano, de exembajadores, de organizaciones de la sociedad civil, incluso hoy de organizaciones de mexicanos en Estados Unidos es: no venga en estos momentos e incorpore a la agenda a las comunidades mexicanas en Estados Unidos, a los DACA, a los Dreamers, a los indocumentados. Es decir, hay muchos más temas que dar inicio de un tratado que, como bien mencionaba Alejandro, con visita o sin visita, de todas maneras, es un tema casi administrativo, de todas maneras va a iniciar porque ya está pactado. ¿Tendría que reunirse el presidente mexicano con Joe Biden? Mira, es difícil que se reúna con Joe Biden porque Joe Biden es el otro potencial candidato, falta que lo formalicen, pero bueno, digamos que para todos los efectos prácticos es candidato. Porque entonces eso sí es una intromisión mayor en un proceso electoral. ¿Qué hace el presidente mexicano reuniéndose con dos candidatos, con los dos únicos candidatos que hay en Estados Unidos? Me parece que ni siquiera viene al caso, ni tenemos esa fuerza política, y sí mandaría un mensaje equivocado a la comunidad latina, que es un voto crecientemente importante, pero sí debe reunirse con otros actores. Debe de reunirse, por ejemplo, con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes, debe de reunirse con instituciones que estudian a los mexicanos en Estados Unidos y con la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es profundamente contradictorio que cuando mandan remesas el presidente los llame héroes y que cuando visite Estados Unidos ni siquiera tenga el detalle de reunirse con ellos. Claro. Jorge Santibáñez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. El análisis, por supuesto, lo va a poder encontrar en las redes sociales, en nuestra página que es meganoticias.mx. Ahí tendrá esta conversación. Por lo pronto nos despedimos, Jorge. Gracias a ustedes, al contrario.